Dios les bendiga. Estamos una vez más con otro video para bendecir su vida en estos tiempos que estamos pasando. Y quiero saludar a la iglesia que nos están viendo allá en sus casas, la iglesia Templo de Fe, ahí en Royal City, Washington. Así que quiero traer una palabra de fe y obediencia, así le he titulado a este tema. Ahí en Romanos capítulo 13, los primeros 3 versículos, dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a las autoridades o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Qué hermosa porción. Aquí el apóstol Pablo nos está aconsejando de obedecer a nuestras autoridades que son puestas por Dios. Por eso le he titulado fe y obediencia a este tema que va a bendecir tu vida y va a bendecir en la vida de aquel que nos está viendo. Y la importancia de la fe. Creo que la fe, casi todos creemos en nuestro Señor Jesucristo y tenemos fe. Y también la obediencia es bien importante con la fe. Y Pablo está diciendo que la obediencia es bien importante para estos tiempos, y más en este tiempo que nos están aconsejando nuestras autoridades, que tengamos en cuenta las advertencias que nos están dando. Quizás en diferentes estados o países de todo el mundo tienen diferentes recomendaciones para quedarse en casa, usar mascarilla, y las recomendaciones ayudan para que no se siga contagiando más esta pandemia. Quizás usted se dirá, vamos a estar con temor sin salir. No, la gente tiene que trabajar, tiene que sacar para pagar sus gastos, pero ahorita en las recomendaciones que nos están dando no es para que estemos de vacaciones, ¿verdad? Estemos en las playas, ¿verdad? Es un tiempo para hacer conciencia del tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Que tú puedas salir a comprar comida y puedas regresar y hacer caso a estas recomendaciones. Y no es que tú estás dudando de tu fe, sino que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor, ¿verdad? A Jehová, ¿verdad? Y también ese respeto que tenemos por nuestras autoridades. Y quiero dar un ejemplo hermoso en la palabra de Dios sobre este tema de fe y obediencia a nuestras autoridades. Ahí en Lucas capítulo 7, del versículo 3 al 10, del 2 al 10 cuenta una historia bien hermosa que nos da ese ejemplo de fe y obediencia. Dice así: el siervo de un centurión, a quien aunque éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanare a su siervo. Habla de aquí en el versículo 2 y 3, habla de un centurión que tenía un siervo a quien él amaba, y no era un familiar, era un trabajador de él, ¿verdad? Que estaba a su servicio, y le dijo a los judíos principales, ¿verdad? De aquel lugar, que fuesen y le pidieran a Jesús que viniese y sanase a su siervo. Oyó hablar de Jesús este centurión. Yo creo que
que la fe de este centurión, alguien que le habló del poder de Cristo, que él obraba milagros, quizás fue algún leproso que fue sanado, o algún ciego que recibió su vista, o algún paralítico, o puede ser algo, ¿verdad? En la esperanza que tenemos los cristianos de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Quizás resucitó a un muerto, ¿verdad? Y entró esa fe para creer en un milagro que Jesús podía haber hecho aquel que le pudo ver testificado, y envió, ¿verdad?, a que trajeran a Jesús. El versículo 4 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los judíos les están diciendo las obras que él tenía. Creían en Jesús y también hacía buenas obras. Y dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Qué fe tan grande la de este centurión. No soy digno de que vengas a mí, nomás di la palabra y mi siervo sanará. Versículo 8 dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Y mire lo que él apeló que era un hombre que obedecía a sus superiores, pero también él mandaba y le obedecían. Y cuanto más tú, Jesús, nomás di la palabra y mi siervo sanará. Yo creo que más que fe tenía un conocimiento de aquel que le habló de Cristo grande, que él es el creador del cielo y del universo, que tan solo con su palabra las cosas son hechas. Y me llama la atención porque este centurión tuvo fe. Y estuvo él hablando de que era un hombre bajo autoridad, que él obedecía a sus autoridades. Qué importante es en este tiempo que estamos pasando de crisis, que no hacemos un lado nuestra fe. Estamos creyendo en nuestro Señor Salvador Jesucristo, y también obedecemos nuestras autoridades. Quizás uno dice, no podemos callar de hablar de Cristo y nos vamos a congregar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios así dice: es mejor obedecer a Dios que las autoridades. Y pueden citar Hechos capítulo 4, cuando hay un milagro de un cojo de nacimiento, que Pedro y Juan en el nombre de Jesús obró Dios ese milagro. Pero ahí no está las autoridades impidiéndonos que prediquemos el evangelio. Simplemente, ¿verdad?, que tengamos en cuenta las situaciones que estamos viviendo, y como hijos de Dios hay que ser sabios, ¿verdad? Podemos predicar por mensaje de texto, una llamada a los hermanos, a los miembros, o por estos medios que me están viendo, y hacer llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y así estamos cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar el evangelio, y también estamos obedeciendo a nuestras autoridades que son puestas por Dios. Y mira Jesús cómo alabó la fe de este centurión y lo honró. Versículo 9 dice: al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice Jesús: al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué tremenda palabra y qué ejemplo de
fe y obediencia. Es tiempo que nosotros demostremos en este tiempo nuestra fe y nuestra obediencia. Hoy puedes hacer la diferencia y puedes ayudar, ¿verdad? Que no saliendo, si no es necesario, de tu casa. Tienes que trabajar, trabaja, mantén tu distancia. Como dicen las autoridades, la mejor vacuna para el coronavirus puede ayudar quedándonos en casa. Así que estas recomendaciones te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, y usa estos medios para esparcir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar en este momento, siento en mi espíritu orar por aquellos que están pasando por esta crisis, que han perdido su trabajo. Quiero orar para que Dios te dé esa gracia y tú puedas arreglar con tus con aquello que le debe la renta, no sé, que Dios provea para tus necesidades en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por aquel que ha perdido su trabajo, por aquel que está enfermo, por aquel que está pasando por una necesidad. Abre puertas, pon gracia en su vida, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido que proveas, abra la ventana de los cielos para su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido esa bendición y tu nombre sea glorificado, y que la fe de ellos crezca y también puedan dar testimonio de su fe y de su obediencia en Cristo Jesús, obedeciendo las indicaciones. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video, y quiero despedirme con un saludo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté contigo. Bendiciones, nos vemos en el próximo video.